Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar, muy agradecida. Soy Marilena Massantini y les voy a contar el trabajo que hicimos en la restauración de los coches de la línea A de subterráneos de Buenos Aires, las Brujas. Las Brujas fueron catalogadas con el nivel de protección estructural recién en 2008 y recién en 2011 fueron consideradas Patrimonio Cultural de la Ciudad. Pero tuvimos que esperar a hacer las primeras restauraciones, para que recién en ese momento se declararan como Monumento Histórico Nacional. Muchos conocen la historia del subte A, lo que pocos saben es que, además de ser uno de los primeros del mundo, fue el primero de todo el hemisferio sur y el primero de todos los países de habla hispana. Se inauguró el 1 de diciembre de 1913. La línea A une Plaza de Mayo actualmente con Flores y va por el medio de Buenos Aires, precisamente primero por Avenida de Mayo y luego por Rivadavia. La construcción comenzó el 15 de septiembre de 1911. Si bien no llegaba todavía a primera junta, terminaba antes, en 2 años se hizo esta tarea, donde cada estación tenía 100 metros, estaba pensada para 6 coches, y se hizo aparte de la rapidez a cielo abierto y no con grandes maquinarias, mucha pala y a cielo abierto. La flota Brujois en ese momento era de 125 coches. Los primeros 4 se fabricaron en Preston, que era una fábrica inglesa. Pero los 100 siguientes, llegaron desde Brujas, Bélgica, de la fábrica Brujois. En ambos casos, siempre la mecánica fue alemana. Los coches, todos al principio, estaban revestidos interiormente con roble de Eslavonia. Muchos de ellos hoy fueron modificados, aunque quedan muchos, por ejemplo el 5, que sigue siendo de roble de Eslavonia. En el exterior, igual que lo que conocemos, de madera arriba y de chapones metálicos abajo. Estos coches, a partir del 3 de junio de 1915, se convirtieron también en tranvías. Cuando llegaban a Primera Junta, 1 o 2 se separaban del grupo y seguían como tranvías, algunos hasta Flores, donde hoy está el Automóvil Club, otros hasta Floresta en La Carra, donde hoy está el Olimpo y que era un taller del subte, como es también todavía hoy Polvorín. Es decir, que los coches eran mitad tranvía y mitad subtes. ¿Y esto cómo era? Tenían 4 puertas de cada lado, 2 puertas de cada lado a nivel andén. Y
las cabeceras, las puntas del coche, que eran más bajas, tenían puertas con el estribo para poder bajar a nivel de las plataformas que estaban en el medio de la calle Rivadavia. ¿Cuáles fueron los lineamientos que tomamos para este proyecto? Es difícil encarar la conservación y restauración de estos coches, ya que no son exactamente los mismos que vinieron de la fábrica Bourgeois de Brujas, porque muchos fueron vandalizados, partes robadas, partes mal mantenidas, pero además sufrieron muchos cambios tecnológicos o sociales que son dignos de ser respetados porque son partes de su historia. En el año 1926, por presión de las empresas de colectivos, los coches dejan de correr como tranvías. Entonces se convierten solamente en subtes. Para esto, se parte por la mitad el coche, se lo desplaza, se le agrega un tramo en el centro con una puerta más de ambos lados y se retiran las plataformas tranviarias. También se saca uno de los dos pantógrafos que estaban sobre el coche. Interiormente se reubicaron los asientos, aunque en la realidad el mayor cambio, lo que después se llamó la salita, se produjo durante la guerra, ¿no? Al no venir neumáticos, había pocos colectivos y mucho más demanda de subte. Entonces se sacan asientos de las puntas. Antes las puntas tenían asientos de a dos, pasaron a tener asientos de uno y uno, y se creó lo que se llamaba la salita, donde entraba mucho más gente de pie. Los coches durante los 100 años tuvieron muchos cambios sociales, cambios mecánicos, por ejemplo, las primeras ventanillas que eran panorámicas, cuando los coches doblaban, hay una curva muy pronunciada, cerca de 11, los vidrios se rompían. Entonces ya los siguientes, porque no vinieron todos juntos, vinieron de a tandas, ya vinieron con esa modificación. Por lo tanto, no se puede volver al coche original, porque volver al original sería realmente un falso histórico y sería olvidarnos de toda una serie de historias que marcaron al coche y que tienen valor en sí mismas. Eso nos llevó a pensar, a determinar que teníamos que respetar la memoria colectiva. Por lo tanto, se restauraron los coches en la última librea, es decir, los últimos colores que tenían y la última concepción formal. Por supuesto, los libramos de todas las agresiones, de los desajustes, de los enroques equivocados, en el afán de solucionar problemas, se sacaba una pieza de uno, se colocaba en el otro y pasó a haber una mezcla de coches. Lo que hicimos fue buscar la pieza faltante en otro coche y la pieza que se sacaba de esta se completaba en el otro, de manera de no dejar en ningún caso un coche desguazado. Todos los coches quedaron completos. Los coches estaban muy comprometidos, mucho más de lo que uno pensaba.
yo viajaba en estos coches y me sorprendí viendo que donde yo me paraba, eh, cuando lo tomaba, ¿no? Con la puerta atrás, agarrando con la mano para que no se abriera, estos coches se abrían manualmente. Abajo ya no existía chapa y estaba parada sobre una capa cementicia que le habían colocado. Habían sido usados 100 años, habían sido sobreexigidos, muy descuidados, vandalizados y subvaluados por todos nosotros cuando venía gente del exterior a verlos y nosotros no los cuidábamos como es debido. Nosotros intervenimos la sala de los coches, interiormente y exteriormente. Los amigos del tranvía se ocuparon de la parte electromecánica del coche, del chasis hacia abajo. El que coordinó todas estas tareas de parte de base fue Tomás Palastanga. Nos basamos para hacer este trabajo en todos los conceptos de conservación restaurativa. En el Código de Ética del Comité Internacional de la Madera, en las cartas, sobre todo en la carta de Nara y en la de Patrimonio Industrial de Licomos y en la carta de Riga de la Federación de Ferrocarriles Turísticos e Históricos. Eso nos daba el marco conceptual en el cual manejarnos. Hubo un montón de tareas previas imprescindibles. Por supuesto, la investigación histórica, relevamientos métricos y fotográficos, cómputos muy exhaustivos de lo que teníamos y en qué estado de deterioro estaba cada parte, cada componente de cada coche. Hicimos estratigrafías, análisis de las capas físico-químicas de esas pinturas, lo hizo Marcela Cedrola. En el INTI el ingeniero Martinuzzi determinó qué especie botánica, en su mayoría roble blanco europeo, algunas modificaciones de cedro misionero, cedro colorado, y las varillas de los asientos, que es la que nosotros conocíamos, de Guatambú. Una vez con todo este material, se elaboró un pliego muy detallado y se llamó a licitación. La empresa Listo Soluciones ganó la licitación y me encargó, es base, la dirección de obra. Hicimos un trabajo de desarme muy prolijo, sin que nada se rompiera, todo catalogado, porque cada madera debía volver a su lugar, porque si no esto no lo volvíamos a armar nunca, y solamente se hicieron cambios de aquellas maderas totalmente deterioradas que no podían ser rescatadas. Pero en total de estos coches se ha recuperado un 90 o un 95% de material original. Los coches han quedado originales. Restauramos toda la estructura del coche, se desarmó totalmente. La estructura, que también era de madera, además de la limpieza, se le pasó silofagicida, antimicótico, por supuesto de baja toxicidad para sangre caliente, y además se lo trataron con ignifugantes. Cuando nosotros hicimos la limpieza, nos encontramos que en el buche de las ventanas, cuando la ventana baja, los punguistas, cuando robaban las billeteras,
sacaban la plata y tiraban la billetera o tiraban lo que había, lo que no les servía en esos huecos de las ventanas. Y ahí encontramos de todo, encontramos documentos de identidad, monedas, cospeles, etcétera, cuadernos de clase. Por lo tanto, hicimos algo que ya había hecho en el Colón, con todo lo que estaba abajo de la platea cuando se levantó para poner el andamio. Levantamos todo, lo embolsamos y lo entregamos en base para que hiciera una búsqueda arqueológica de lo que había en esos restos, que mucho era descartable, mucho era desperdicio, pero había un montón de dales, boletos de lotería, que debían ser tenidos en cuenta. No solamente se restauró la madera, que es mi especialidad, sino que se trataron cada uno de los componentes. En la parte metálica nos asesoró Juan Carlos Pallarol, el orfebre. Y de estos componentes se rescató casi un 100%. Solo tuvimos que volver a hacer las manijas que ya estaban desaparecidas y las copiamos de un modelo original que tenía en existencia los amigos del tranvía. Cuando hicimos un elemento nuevo, en ese elemento, en lugar oculto, siempre colocamos la fecha del año en que se incorporaba, para que quedara claro que no era original. En el caso de las maderas, se usó la misma madera, o si no, la mayoría la conseguimos en demoliciones, pero de no existir, tomamos maderas en determinados lugares ocultos que habían sido recomendadas por el INTI. Y lo más importante, respetamos absolutamente todos los sistemas constructivos. Usamos espigas y cola donde se había usado espiga y cola. No lo cambiamos por fijaciones metálicas, por ejemplo. Se respetó absolutamente todo. Se limpió la superficie de la madera, que tenía millones de capas peliculares. Se cepilló, se le pasó una lija muy suave en los casos que eran necesarios, se aplicó silofagicida en las maderas y se volvió a tratar como estaba originalmente. Todo este trabajo se hizo teniendo en cuenta que la valoración del patrimonio cultural es una interrelación muy compleja entre, por un lado, el material, pero por el otro, los conocimientos constructivos que en muchos casos se van heredando de generación en generación. Además, el patrimonio cultural tiene un significado y ese significado a veces es de tradición, a veces es de usos, de costumbres, a veces es religioso, pero es muy importante que sea respetado. Y por último, y creo que esto es lo más importante, el concepto de pertenencia. En el caso de los coches, el concepto de pertenencia nació en el momento que querían sacarlos de circulación. Antes estaban totalmente maltratados, pero en ese momento hubo un montón de manifestaciones que ayudó a que se tomara la decisión de restaurar los coches. De estos elementos, materialidad, conocimientos constructivos,
su significado cultural y la pertenencia, ninguno puede fallar, porque si no, falla la valoración del patrimonio y a la larga el patrimonio se pierde. Muchas gracias.